17:00 hora para poder iniciar nuestra charla que corresponde al día de hoy. Y de acuerdo al programa y de acuerdo a cómo estamos avanzando, hoy nos toca revisar qué pasa con el diagnóstico bacteriológico de una bacteria por demás común. Estamos hablando del famoso neumococo, a quien también le conocemos como Streptococcus pneumoniae. Así que entonces ya vamos a empezar a compartir pantalla. Perfectamente. Ya tenemos confirmación de que están compartiendo la pantalla y decíamos entonces de que nos corresponde hablar de un microorganismo bastante interesante. En nuestro caso está referido a una bacteria tan corriente, tan común en patología, tal cual la vamos a ver a continuación. Vamos de una vez a revisar este tema. Las generalidades morfológicas para este microorganismo, estamos hablando de una típica bacteria gram positiva. Está representada además por esa imagen característica que ustedes ven en sus pantallas, es decir, diplococos, ahí están, que además tienen esa imagen lanceolada a la manera de hojas, ¿verdad? Refiriéndonos obviamente a las de origen vegetal. Entonces, estamos bajo esa situación y vale la pena porque es interesante el poder observar qué es lo que sucede con la morfología de este microorganismo. Como todos los microorganismos que hemos venido estudiando, las dimensiones son muy similares, más o menos 1 micrómetro de diámetro para cada uno de los cocos. Habrán algunos que son algo más pequeños, 0,5, 0,6, 0,7 micrómetros de diámetro. En otros casos serán un poco más grandes, más de 1 micrómetro en cuanto a su diámetro. Son inmóviles, no forman esporas y esto sí. La última característica, pregunta de parcial clásica, estamos hablando de una bacteria capsulada o encapsulada, es decir, tal cual están viendo ustedes en esta imagen, que resume perfectamente lo que hemos venido hablando. Todo esto que está en color celeste viene a representar lo que es la cápsula de esta bacteria. Y es una cápsula importantísima porque sirve absolutamente para muchísimas cuestiones en lo que hace a la patogenia, a la virulencia de esta bacteria, pero también a nosotros nos ayuda porque a través de esta podemos trabajar mejor en lo que correspondería a su diagnóstico bacteriológico. Precisamente hemos indicado que esta cápsula, que está constituida además por azúcares de alto peso molecular, conocidas básicamente como SSS. Esto viene a partir de su acepción en la lengua inglesa. Estamos hablando de la sustancia específica soluble. Evidentemente soluble porque al ser constituida por azúcares, en cuanto nosotros echamos sobre un frotis el primer enjuague de agua, pues obviamente perdemos la cápsula, habida cuenta que está básicamente armada por hidratos de carbono de alto peso molecular. Lo interesante es que gracias a esta cápsula se ha podido hacer estudios de lo que llamamos serotipificación, es decir, utilizar antisueros que están preparados, que están organizados hacia los diferentes tipos de cápsulas que presentan los neumococos. No es solamente un tipo, hay alrededor de 100 variables que se pueden dar precisamente por la química de las cápsulas. Normalmente se habla de 95, 96. Hoy por hoy se han encontrado incluso algunos subtipos que están reconocidos también dentro de la patología. Por eso es de que hoy por hoy llegamos incluso alrededor de 100 tipos capsulares que emergen, que aparecen a propósito de lo que significan los estudios por laboratorio
para poder, con antisueros específicos que buscan por identidad con el tipo de azúcar que estaría compuesto el microorganismo, precisamente el serotipo o tipo capsular. Entre las habilidades de estas cápsulas por neumococos, básicamente están lo clásico para toda cápsula bacteriana, ¿verdad? Le ayuda a adherirse mejor en determinados sectores del organismo, por ejemplo, en determinados epitelios, pero también, como toda cápsula, le ayuda al neumococo a que no sea atacado por los fenómenos de la fagocitosis. De esa manera, el neumococo se defiende muy bien y puede evitar que se produzca un fenómeno fagocitario. En otras palabras, puede producirse la endocitosis de la bacteria en las células de defensa que tenemos, por ejemplo, macrófagos, ¿verdad? Pero una vez que ponen en marcha el proceso por el cual deberían unirse la vacuola, en este caso endocítica, junto con las vacuolas que tienen contenido lisosomal para que se pueda formar la vacuola fagolisosomal y que allí se pueda producir químicamente lo que conocemos como estallido respiratorio, formación de aniones superóxido y que obviamente se produzca el fenómeno de la fagocitosis. Esto no va a suceder porque la química de estas cápsulas evita que se puedan producir las uniones de las vacuolas, en este caso lisosomales, con las vacuolas endocíticas donde está el neumococo. Por lo tanto, el neumococo resiste la acción de una potencial respuesta de fagocitosis y esto pues le permite sobrevivir sin mayor inconveniente. ¿De acuerdo? Acá también están viendo, sigan ustedes el cursor, todo esto corresponde a la imagen, en todo caso nos permite saber que ahí está la cápsula como tal. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué vemos en la patogenia? La infección, que el ataque por parte de estas bacterias se va a dar y la multiplicación de este agente microbiano allá donde se localice y donde se puedan producir, y como vamos a ver más adelante, los fenómenos patológicos. La frecuencia de contacto, si hay mayor frecuencia para que uno pueda ser colonizado por estas bacterias y a partir de ello se pueda desatar una respuesta de corte patológico, pues desde ya se va a producir. Por otro lado, el volumen de microorganismos aspirados. Se darán cuenta de que estas son bacterias que están básicamente asociadas a todo lo que significa el tracto respiratorio. De hecho, la forma en la que van a ingresar en el organismo es a partir de las fosas nasales, a partir de la vía respiratoria superior. Eso significa entonces que dependiendo del volumen aspirado, cuanto mayor sea la cantidad de neumococos, habrá más probabilidad de que se pueda desarrollar el fenómeno infeccioso. Pero por otra parte, además está la virulencia de la bacteria y su patogenicidad, la cápsula, ¿verdad? Pero no solo la cápsula, sino que el neumococo tiene la facilidad, la habilidad de poder, por ejemplo, poder expresar una proteasa de la inmunoglobulina A. Esta proteasa, que es muy similar a la proteasa de otras bacterias, también en las mucosas, donde tienen la habilidad de poder, en todo caso, inutilizar a la inmunoglobulina A. Son capaces de actuar químicamente sobre esta inmunoglobulina, desarmar la inmunoglobulina y obviamente ya no hay un factor de defensa que en este caso actuaba muy bien a nivel de las mucosas, ¿verdad? En este caso, el neumococo está logrando la destrucción de esta inmunoglobulina A y por lo tanto está automáticamente evadiendo la posibilidad de que un sistema de respuesta, en este caso por anticuerpos, se pueda producir a partir de la inmunoglobulina A. Pero no solo eso, también puede expresar neuraminidasas que le permiten a la bacteria todavía ejercer mayor ataque, mayor acción sobre las células, como también hemolicinas. Esta es una bacteria que puede también fabricar hemolicinas e incluso autolicinas, que vamos a ver que son importantes, porque en este caso son autolicinas
actúan en contra del propio microorganismo. Pero esto ya vamos a ver que para nosotros tiene especial importancia cuando estamos viendo el diagnóstico desde el laboratorio, cabe decir desde el mundo de la bacteriología y específicamente cuando queremos llegar al diagnóstico etiológico, ¿verdad? Perfecto, pero además hay que asumir que los mecanismos de defensa del hospedador también están comprometidos. Es decir, si hay un cuadro, un ataque viral, el cual se puede complicar con una infección por neumococos. Estamos hablando de un cuadro viral previo, un resfrío, por ejemplo, un cuadro de influenza, donde el sistema inmunitario va a caer y hay la opción, además, de que la persona se infecte con neumococos, estos, colonizando la nasofaringe, pueden pasar al trayecto circulatorio y a partir de su viaje por la ruta circulatoria establecen un cuadro de bacteremia primaria y luego pueden focalizar usualmente a nivel pulmonar o a nivel, por ejemplo, del sistema nervioso central. Ya lo veremos eso en patología, pero vean ustedes, es muy relativamente fácil que los neumococos puedan abandonar el sitio de colonización inicial, que es la nasofaringe, obviamente, y se puedan distribuir a otros lugares del organismo donde pueden dar enfermedad. Lo interesante es de que en invierno, y estamos ahora prácticamente ya entrando al invierno en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro país, se sabe que de un 40 y a veces hasta un 50% de la población podría portar a los neumococos en la nasofaringe y no nos causa mayor daño. En algún caso porque ya tenemos un sistema inmunitario que ha respondido y nos está protegiendo, ¿verdad? Pero esto también dependerá de la variante de neumococo de acuerdo a su cápsula, ¿cierto? Recuerdan que teníamos como 95 a 100 posibilidades de variación del neumococo. No todas van a provocar enfermedad de una manera agresiva como normalmente puede suceder para que se presenten las enfermedades más serias, pero eso dependerá mucho de nuestras respuestas inmunitarias. Por eso es que es tan importante esto de agrupar los mecanismos de defensa. Desde lo que significan los mecanismos, si ustedes quieren, más grandes, aquellos que son visibles, por ejemplo, a nivel de las fosas nasales, los epitelios ciliares, mucho más allá, y que obviamente nos están defendiendo de la posibilidad de que estos neumococos eventualmente puedan trasladarse no solo por la ruta bacterémica, es decir, causando una bacteremia a través del circuito sanguíneo, sino que pueden también deslizarse y en este caso comprometer nuestro tracto respiratorio inferior, cosa que puede suceder, hemos dicho, por ataques virales previos con fuertes estadios en cuanto a cuadros de gripe, o por el otro lado, enfriamientos bruscos que obviamente hacen caer el sistema inmunitario. Es la famosa neumonía de los alcohólicos. Los alcohólicos que se duermen en las calles y que generalmente los encontramos ya muertos. Obviamente su sistema de defensa ha caído notablemente por el proceso del alcoholismo, pero además súmenle el enfriamiento brusco, la colonización nasofaringea por estas bacterias y el cuadro que pueden desencadenar una neumonía fulminante que generalmente los mata. ¿De acuerdo? Siempre se ha hecho esta lectura de cuál es el agente etiológico más frecuente en las neumonías, en los cuadros neumónicos, en cuanto a los bebedores consuetudinarios, a los alcohólicos. Esas neumonías tienen como agente etiológico número 1 precisamente al neumococo, al Streptococcus pneumoniae. ¿De acuerdo? Pasamos. Y aquí está la patología, ¿verdad? Principal agente etiológico en las neumonías. No es el único. Hay que tener cuidado. A veces creemos que solo el neumococo puede dar cuadros de neumonía y no es así. Pueden dar otras bacterias también cuadros de neumonía. Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenza, hoy por hoy Moraxella catarrhalis, que antes creíamos que no daban patologías serias y ahora ya sabemos que dan patologías serias. Y hay otros microorganismos también que se pueden asociar con estos cuadros neumónicos, pero sin duda alguna, el neumococo ocupa el lugar
de preeminencia, en lugar de importancia, precisamente dando este tipo de patologías. Acompáñenme al estudio radiológico, porque aquí estamos viendo una típica radiografía, ¿verdad? Antero-posterior, donde estamos observando los campos pulmonares, y en este caso estamos observando este campo pulmonar, vean, y todo el sector en cuanto a lo que corresponde a los alvéolos pulmonares comprometidos por un cuadro neumónico como tal. Típica imagen de una neumonía, en este caso está localizada en uno de los campos pulmonares, compromete por lo menos dos regiones anatómicas importantes en lo que corresponde a la lobación blanquecina. Nos está mostrando un síndrome de condensación pulmonar. La condensación pulmonar es pus a nivel de lo que corresponderían los alvéolos respiratorios. Obviamente, este es un cuadro de neumonía perfectamente delimitado, perfectamente además esclarecido, porque si se hace la búsqueda del agente etiológico, nos vamos a encontrar, obviamente, en este caso con el Streptococcus pneumoniae. Y aquí tienen una sección de tejido pulmonar, donde también estamos viendo el síndrome de consolidación pulmonar, que es característico, esto ya post-mortem en una autopsia, ¿verdad? Pero habíamos dicho que no solamente está en las neumonías, las bacteriemias, la sepsis, si pasaron al circuito sanguíneo, si no llegaron directamente a la vía respiratoria inferior, sino que pasaron al circuito sanguíneo, vamos a establecer focos sépticos y puede entonces llegar hasta el sistema nervioso central y da cuadros de meningitis, y es otra causa etiológica importantísima en los cuadros de meningitis, sobre todo cuando estamos hablando de la población pediátrica, tienen las niñas, ¿de acuerdo? O sea que también hay que considerar, perdón, de meningitis, y en eso hay que tener muchísimo cuidado. Así que entonces, otra causa importante para nosotros, desde el punto de vista de ataque al sistema nervioso central en población pediátrica, es el Streptococcus pneumoniae, porque desencadena cuadros de meningitis. Está claro que si se encuentra en la nasofaringe y que a lo mejor está actuando como una bacteria que está provocando una superinfección, ha montado el cuadro, en todo caso, sobre un cuadro viral. Es muy corriente en las otitis medias agudas, ¿verdad? De la misma manera, en población pediátrica, muy corriente, el oído medio queda comprometido. Ustedes saben que hay un paso anatómico entre lo que corresponde a la nasofaringe y evidentemente el oído medio. Por lo tanto, le resulta muy fácil a este microorganismo poder ascender. No tiene motilidad positiva, pero sí las fluidificaciones que se pueden dar, el tránsito inflamado que se presenta, hacen que esta bacteria y las secreciones como tales le permitan llegar hasta el oído medio y allí desencadenar los famosos OMAS, o sea, otitis media aguda. Si están en estos niveles, ¿cómo no van a llegar a los senos paranasales, verdad? Y desencadenar cuadros de sinusitis. Claro que sí, se convierten también en una de las causas más importantes para los cuadros de sinusitis. Y si están en estos niveles, ¿cómo no vamos a poder ver la posibilidad de que incluso nos autoinfectemos al momento de que tenemos neumococos en nasofaringe, etcétera? Hay una gran abundancia en lo que corresponde a la eliminación de secreciones en las cuales está el neumococo, y si nos tocamos las conjuntivas oculares nos podemos también infectar y desde ya se pueden producir cuadros de conjuntivitis. Esto también es muy corriente, muy común en la población pediátrica. Allí también se pueden observar cuadros de conjuntivitis, donde también una de las causas importantes es el Streptococcus pneumoniae. No son las únicas patologías. Ustedes van a poder estudiar en las salas ya de los hospitales que hay otras patologías si están haciendo cuadros bacterémicos
Esto significa que se transportan por la sangre, ¿verdad? Pueden llegar, por ejemplo, a una cavidad articular y provocar verdaderos cuadros aparatosos de infección o con toda la inflamación que esto supone en esa cavidad articular, allí donde lleguen, ¿verdad? Pueden llegar inclusive a la cavidad abdominal y hasta darnos cuadros de peritonitis, donde el agente etiológico es el neumococo. Ha llegado allí precisamente aprovechando la ruta facilitada, franqueada por el sistema circulatorio. Por lo tanto, hay una variedad de patologías en las que puede estar inmerso este microorganismo, pero sin duda alguna, las que están viendo en la lámina son las más importantes. Y ahora vámonos a lo nuestro, lo que significa el aislamiento y la identificación, ¿verdad? Desde el punto de vista bacteriológico. Para esto, nuestros medios de cultivo imprescindiblemente para lograr el desarrollo, en este caso de carnero, no la sangre humana, no tiene utilidad en los laboratorios de bacteriología. Trabajamos con sangre de carnero desfibrinada y ahí están viendo ustedes un agar sangre preparado. Una vez que sembramos las muestras, por ejemplo, esputo, es esa colección de material purulento que viene de la vía respiratoria inferior, ¿verdad? O bien un cuadro de neumonía, o a partir de la obtención que haga el pediatra de, por ejemplo, de una otitis media, va a llegar hasta el oído medio, tiene que haber una perforación necesaria, o a veces ya está perforada la membrana timpánica, pero el pediatra es el que va a obtener la muestra y nos la va a enviar y la vamos a sembrar en este agar sangre, ¿verdad? Si está viniendo de sinusitis, lo mismo, nos llegará el material obtenido a partir de lo que significa el trabajo de toma de muestra desde esa celda, desde ese seno paranasal, y lo mismo lo sembraremos. O más aún, si está haciendo un proceso bacteriémico, los hemocultivos, ¿cierto? Los hemocultivos los procesaremos e inmediatamente que salga positivo el hemocultivo, pasamos al agar sangre para ver hasta las colonias cómo van a desarrollar. ¿Qué necesito? Enriquecer la atmósfera. En cuanto a la cajita Petri, va a ir, como están viendo acá en estos frascos, donde depositamos una vela, le permitimos arder unos segundos y luego cerramos el frasco. Va a arder todavía unos segundos, un par de segundos más, y se va a apagar la vela, porque eso le va a dar el 5 al 7% de anhídrido carbónico. Es el famoso método de la jarra o método de la vela que se practica en todo el planeta. Obviamente hay instituciones más grandes que ya no necesitan el método de la jarra porque tienen estufas de incubación que tienen ya tanques de CO2. Por lo tanto, uno abre la estufa, introduce las cajas, cierra, enciende el aparato y ya está el tanque de CO2 ahí, en este caso, proveyéndoles del CO2 necesario para poder desarrollar. Si esto no lo tengo, no tengo que ponerme triste. Lo único que hago es colocar esto en el método de la jarra o método de la vela que se hace en todo el planeta. Llevamos a una temperatura de 35 grados, 18 a 24 horas. Y ahí está lo que va a pasar al día siguiente. Saco las cajas Petri, observen, las colonias tienen un fondo verdoso, ¿no es cierto? A eso le llamamos la hemólisis alfa. Son alfa hemolíticos. Y en la medida que pasen las horas, entre las 18 a 24 horas, veo las colonias perfectamente establecidas, pero si van pasando algunas horas más, observen el detalle, todas son umbonadas. Es decir, es como si tuvieran un ombligo. Miren, se advierte, ¿verdad? Al centro es como si tuviesen un ombligo. Bueno, esa es la situación que se presenta por las autolisinas. Lo que estamos viendo aquí es el proceso de autodestrucción del propio neumococo. Como está expresando sus autolisinas, empieza poco a poco a destruirse la colonia y eso es lo que vemos acá. Hay una especie de liquefacción de la colonia a propósito de las autolisinas del propio neumococo. O sea que debemos hacer un trabajo rápido porque de lo contrario perderíamos al microorganismo y eso no puede ser, ¿verdad?
Con este, ¿qué vamos a hacer? Las coloraciones. Tanto a partir del material directamente obtenido. Por ejemplo, estas son imágenes mías del laboratorio de bacteriología con el que trabajamos. Esta de la izquierda que están viendo aquí es a partir del sedimento de un líquido cefalorraquídeo del Hospital del Niño, de un niño precisamente de este hospital. Observarán que hay una presencia interesante, abundante en cuanto a leucocitos polimorfonucleares y macrófagos, pero sobre todo los diplococos, ¿verdad? Ahí están los diplococos lanceolados. Incluso en algunos se puede observar, por ejemplo acá, que hay un halo de birrefringencia alrededor. No estamos viendo la cápsula, porque en el primer lavado se fue, pero sí queda el espacio de la cápsula. Y eso es lo que observamos. Acá también se puede ver alrededor, hay un halo de birrefringencia, como esos halos de los santos que pintan en los cuadros, ¿verdad? Una cosa parecida, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa aquí. Y esto ya es a partir del cultivo. De esas colonias que han visto, hacemos el frotis tinción gram. Hemos dicho que son gram positivos. Aquí están, diplococos gram positivos, lanceolados, ¿verdad? Están alargados, pero ahí está, los estamos observando. ¿De acuerdo? Con lo cual la imagen queda clara. Una prueba que hacemos es la prueba de la catalasa. ¿Por qué? Porque por definición los estreptococos, todos en general, son catalasa negativa. O sea que si yo a una suspensión de la bacteria que hago en suero fisiológico le añado unas gotas del peróxido de hidrógeno del agua oxigenada, no voy a ver nada. Esto es lo que voy a ver. No pasa nada, no hay burbujeo, que es lo que debería haber, ¿no es cierto? Cuando hay una prueba de catalasa positiva. O sea que, pregunta de parcial, los neumococos característicamente son catalasa negativa. Y ya está, con esto ya abrí la imagen por el gram, más lo que hago con la catalasa ya me abre la puerta al diagnóstico. ¿Por qué? Porque ahora ya solamente me quedaría hacer la prueba de la optoquina, que la hacemos precisamente colocando un disco, aquí está el disquito de papel filtro, que está embebido con un reactivo. Generalmente es el clorhidrato de etilhidrocupreína. Olvídense de ese nombre. Simplemente optoquina. ¿Listo? Miren, aquí se ha sembrado un microorganismo alfa hemolítico. Hemos dicho que da un halo verdoso en el agar sangre. Ahí está, eso estoy viendo. Y aquí teníamos dos microorganismos. Se les ha puesto su disquito de optoquina, se lleva a incubar 18 horas, sacamos la cajita Petri, agar sangre, siempre necesita mucho enriquecimiento, dijimos. Sacamos la cajita Petri y miren, acá no hay ningún halo, en absoluto. Este es un grupo viridans, ¿verdad? No da patología, por lo menos la que estamos buscando no puede tener una explicación como causa etiológica a esta bacteria. Por lo tanto, la descartamos. En cambio, esta, vean, aquí está el halo. Hay un halo de inhibición, si ustedes lo ven, creo que ahí está. ¿Sí o no? Hay un halo que además, si lo mido en diametraje, es decir, que lo mido de aquí a aquí, diámetro total del halo, desde aquí hasta aquí, está por arriba de 14 milímetros. Generalmente da halos de 16, 18 milímetros. Ese es un neumococo y ya está. Ya tengo la identificación bacteriana. Bueno, a veces me podría dar un halo de 10 milímetros. No deja de ser estreptococo, pero me deja en la duda. ¿Es un neumococo? ¿Realmente será? Pues ahí lo confirmo y le hago la solubilidad en bilis. Utilizamos desoxicolato de sodio. El desoxicolato de sodio preparado en tubos, como están viendo, tiene la capacidad de poder activar las autolisinas. Por lo tanto, preparo una suspensión del neumococo, que estoy pensando que es, y voy a añadir el desoxicolato de sodio. Si a las 2 horas, no necesita más tiempo, si a las 2 horas esto que estaba así de turbio se pone así de transparente y translúcido, como están viendo aquí, ese es un neumococo confirmado. ¿Por qué? Porque el desoxicolato ha actuado, ha acelerado el hecho de que el neumo empieza a fabricar sus autolisinas. Y como hemos dicho que eso significa que se va a destruir,
Miren, se ha destruido y aquí el medio queda límpido, como si no hubiera puesto nada. En cambio aquí, miren, no pasa nada. Se queda turbio tal cual estaba. No se aclara. Por lo tanto, este es un grupo viridans y es una prueba negativa. ¿Listo? Así que entonces, resumido y rapidito, para diagnosticarlo, catalasa negativa, optoquina positiva, y si quiero confirmar solubilidad en bilis, positivo, o sea, el desoxicolato de sodio, si quiero llamarle por ese lado, positiva. Y ese es un neumococo alfa hemolítico, en el agar sangre, por supuesto. Pero hay una prueba bien interesante y es la reacción del Kellum o Neufeld. Ahí tienen la imagen del profesor Neufeld. Él diseñó esta prueba y miren, lo hizo en el año 1910, hace más de 100 años, 116 años atrás, ¿verdad? Y le fue muy bien. Hizo una excelente prueba, porque en realidad lo que hicieron ahí fue preparar un antisuero que actúa en general sobre el azúcar del neumococo. No lo separa en las 95, 98, 100 variedades de acuerdo a su cápsula, sino simplemente llega a la cápsula y listo, reacciona con la cápsula. Están mal los libros. Lamento decir esto, ni modo, tengo que decirlo, esta situación, porque en el libro de Javits dice reacción de tumefacción capsular. Falso. No se produce la tumefacción. Eso es totalmente mentiroso, por decirlo menos. Ese es un error del libro de Javits. ¿Por qué? Porque lo que aquí sucede es una reacción antígeno-anticuerpo entre el antisuero, que es obviamente un antisuero polivalente, dirigido sobre la cápsula, y eso va a hacer que si yo hago un frotis, un examen en fresco, no voy a hacer frotis para hacer gram, no, voy a hacer con mi cubreobjetos y voy a añadir este antisuero polivalente y le coloco un poquito de azul de metileno, por ejemplo. Y voy al microscopio, miren qué bonitas se ven las cápsulas. Miren, no estoy viendo que se hinchen, tumefacciones que se hincha. Falso, no hay eso. ¿De acuerdo? No hay tumefacción. Equivocados Javits, equivocados incluso Murray, no hay tumefacción capsular. Lo que hay es una reacción antígeno-anticuerpo que yo la puedo evidenciar y en este caso solamente hago mi lectura. Puedo hacer con un microscopio de contraste de fases. En los laboratorios hacemos con contraste de fases para que se vea mejor, o puedo hacerlo simplemente con mi objetivo de fuerte a débil, el de 40 aumentos, multiplicados por los 10 del ocular, con 400 aumentos, hago la lectura y voy a ver esto. Miren qué bonita la cápsula queda aquí representada. No se ha hinchado, no ha aumentado de volumen, no, solo estoy mirando la reacción antígeno-anticuerpo. Así que cuidado, no hay tumefacción capsular, sino simplemente visualización de la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Tiene importancia el hacer la serotipificación? Hoy sí. Hasta hace unos años atrás no sabíamos qué serotipos de neumococo circulaban en Bolivia. En Estados Unidos los más frecuentes el 6B, el 14, el 18. En Colombia el serotipo 14, no se olviden que hay hasta 95, 100 serotipos y subtipos hemos dicho. Entonces, en Colombia que nos traían las vacunas de Estados Unidos para el 6B, el 14, el 18, y a la gente le decíamos, vacúnense, hagan vacunar a los niños. Si no sabíamos si servían o no, ¿por qué? Porque no sabíamos qué serotipos de neumococo estaban circulando en Bolivia. Terminó un trabajo que hicimos en el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, en mi laboratorio de bacteriología clínica, y es ahí donde descubrimos que los serotipos que circulaban en Bolivia eran el 14, el 6B, el 6A, el 5, el 1 y el 19F. Este trabajo lo hizo la doctora Patricia Rosales, una de nuestras bacteriólogas de lujo, y que se tomó años para hacer esto y obviamente obtuvo los serotipos de neumococo que circulaban en Bolivia. Gracias a ello se pudo comparar con otros países. Miren Ecuador,
el 19A, el 19F, el 15A, el 3, el 6B, el 15B. En nosotros el 14, vuelvo a repetir, 6B, 6A, 5, 1, 19F. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es importante esto? Porque después del trabajo publicado por el equipo de la doctora Rosales y con otros investigadores de diferentes países donde también vieron sus serotipos circulantes, pudimos implementar la vacuna en Bolivia. Y de esa manera entonces el Ministerio de Salud tomó la decisión de utilizar la vacuna 13 valente. Vean que aquí están el 3, está el 6A, está el 19A, y están todos los demás que a nosotros nos interesan. 5, está el 6A, está el 14, aquí está. Es decir, los serotipos que encontró la doctora Rosales. Esto es otra cosa, ¿verdad? Ahora sí podemos utilizar una vacuna y de esa manera al país. El Ministerio de Salud autorizó el programa ampliado de inmunizaciones, empezó a hacer la compra de esta vacuna y empezamos a inmunizar a nuestros, sobre todo niños, ¿verdad? Si estamos viendo que en ellos causa más patología. Y lo mismo que al otro extremo de la vida, los ancianos. Hay que protegerlos de los cuadros neumónicos. Y cuando se empezó a utilizar la vacuna, los cuadros horrorosos de meningitis que veíamos empezaron a caer. Los cuadros de neumonía, bronconeumonía, bronquitis en la población pediátrica, en los niños, empezaron a bajar, lo mismo en la que de los adultos mayores. Eso es lo que nos permite la investigación científica. Y ahora sí ya sabíamos con qué vacuna podíamos inmunizar a nuestros niños y que obviamente hoy por hoy los seguimos inmunizando, sabiendo que es lo mejor que hemos podido hacer dentro de la biomedicina, el poder descubrir estas opciones y poder trabajar estas vacunas, y a partir de estas vacunas, pues imagínense todo el daño que se puede evitar, ¿no es cierto? Por eso es que nos da pena, la verdad, y nos enojamos cuando escuchamos a gente de la propia área de la salud que dicen que las vacunas no sirven, que si les ponemos las vacunas para la COVID, para la neumonía, esta es la de la neumonía, hemos dicho, te van a volver hombres lobo, les están colocando un microchip, el número de la bestia. Queridas doctoras y doctores, estupideces. Hablan estupideces, no tienen el más elemental criterio científico para poder saber lo que están hablando. Por lo tanto, desechen ese tipo de ideas y cuando alguien las manifieste, discútanles. Discútanles y muéstrenles todo esto. Detrás de esto está la investigación científica hecha en Bolivia. Y obviamente el hecho de utilizar vacunas que hoy por hoy han permitido bajar notablemente aquellas situaciones dolorosas. No hay nada más doloroso y les va a suceder a ustedes en su práctica hospitalaria que ver a un niño o a una niña por una meningitis. Es lo más horroroso que puede existir. Y esto, menos mal, los números que eran para asustarse empezaron a bajar notablemente una vez que la vacuna se empezó a utilizar. ¿De acuerdo? Bien, aquí están los serotipos de neumococos en los países seleccionados que tienen vigilancia sentinela. Está Bolivia. Es lindo ver la información de nuestro país, ¿verdad? Habitualmente nos dicen no hay datos de Bolivia, no hay datos de Bolivia. Aquí está Bolivia, junto a Colombia, Ecuador, Paraguay. Los serotipos que se han encontrado, lo mismo en esta, en 2017 al 2019, los serotipos junto a Argentina, Colombia, etcétera. Esto lo vamos a ver mejor ahí. Estos son los países con la vacuna para el neumococo, ¿verdad? Es una vacuna jugadas donde está la 13 valente, precisamente porque tienen varios serotipos incorporados. En nuestro caso, 13 serotipos. ¿Ya? Y esto vino con mucha fuerza ya a partir del año 2019. Por eso les estoy mostrando la imagen del 2019. Los hospitales que han servido de hospitales para hacer la vigilancia en Bolivia, en Chuquisaca, en Cochabamba y en Santa Cruz. En La Paz era el Hospital del Niño, pero se rezagó un poquito. En Chuquisaca es el Hospital Sor Teresa Huarte, que está en La Jastambo. En Santa Cruz
un gran hospital pediátrico que es el Hospital Mario Ortiz Suárez, y en Cochabamba el Centro Albina Patiño. Son los 3 hospitales que han servido de hospitales centinela para hacer la vigilancia y poder introducir la vacuna en nuestro país. ¿Listo? Eso es, por lo tanto, la vacuna es importante, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando o no han sido vacunados o en algunos casos probablemente aún vacunados hacen un cuadro de neumonía, que es la minoría de los casos, la rareza, ¿de acuerdo? Pero en cambio sí, en población no vacunada hacen los problemas por los neumococos que hemos indicado y las patologías que hemos citado. En esos casos utilizamos los antibióticos, no nos queda otro camino, ¿verdad? Pero también previo estudio laboratorial, tomando en cuenta una situación que es clara, para que en otras palabras, el cuadro se resuelva a favor del paciente, tiene que usualmente ir por el lado de los beta-lactámicos. Ustedes ya saben cuáles son los beta-lactámicos. Estamos hablando de penicilina, ampicilina, amoxicilina, cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta generación, ¿verdad? Incluida hasta la quinta, que no hay en Bolivia. Bueno, todos estos hemos dicho que actúan sobre las PBPs, las proteínas fijadoras de penicilina. Si es que empezaran a fallar los betalactámicos, cosa que ya está pasando en Bolivia, pero todavía, menos mal, no tiene ribetes, llamaremos trágicos. Todavía recién arrancó la resistencia y está en números chiquitos para los betalactámicos, ¿de acuerdo? Si es así, no es por producción de betalactamasas, que ya las hemos estudiado en su momento. Acá hay una modificación de PBPs. Pregunta segura de parcial. ¿De acuerdo? La resistencia en los neumococos no es por beta-lactamasa, es por modificación de las proteínas fijadoras de penicilina. Mutan a nivel genético las regiones por las cuales luego las secuencias expresan estas PBPs y al mutar cambian las PBPs, se remodelan y ahí es donde se presenta la resistencia. ¿Listo? Perfecto. Así que vayamos, volteemos la página. ¿Cómo me doy cuenta de que algo malo está pasando? Cuando una vez que hemos llegado hasta el diagnóstico etiológico, Streptococcus pneumoniae, ¿no es cierto? Corremos lo que se llama, en este caso, la prueba de tamizaje de oxacilina. Aquí está el disquito, de oxacilina, no penicilina. Pregunta de parcial. Para saber qué pasa con los betalactámicos, le colocamos su disquito de oxacilina a un medio en el cual hemos sembrado el neumo. Ahí está el femolítico. Y luego, después de 18 a 24 horas, sacamos la cajita y medimos el diametraje. ¿Cuánto para nosotros, y está aceptado por la CLCI a nivel global, a nivel mundial, si los halos son iguales o mayores a 20 milímetros, es sensible a la penicilina? Pese a que hemos utilizado disco de oxacilina, se llama tamizaje de oxacilina, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Mido el halo, si está en 22, 23, 24, 25, maravilloso. La pena es si es igual o menor a 19 milímetros. Ahí es una cepa con sensibilidad disminuida a la penicilina, SDP. ¿Es resistente? No lo sé. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que correr imprescindiblemente pruebas de concentración inhibitoria mínima. Obligatoriamente. ¿De acuerdo? Así que aquí está nuestra pruebita de screening o tamizaje de oxacilina. Hemos dicho que si es igual o mayor a 20 milímetros el halo, todos felices, encantados de la vida, porque sirve la penicilina, sirve la ampicilina, la amoxicilina, sirve la ampicilina, sulbactam, el amoxiclavulánico, la cefalosporina, cefotaxima, ceftriaxona, cefepime, imipe, incluso los carbapenémicos, imipen, es decir, sirve todo lo que sea betalactámico y que obviamente pueda actuar con efecto farmacológico sobre neumococos. ¿De acuerdo? Una maravilla. Y esto es lo que normalmente así sucede en los aislamientos de neumo. La pena es cuando los halos son iguales o menores a 19 milímetros con el tamizaje de oxacilina, ¿cierto?
En ese caso, sí o sí, tenemos que correr concentración inhibitoria mínima para la penicilina y para una cefalosporina de tercera generación, sea la cefotaxima o sea la ceftriaxona. ¿De acuerdo? Obviamente, eso lo hace el laboratorio, y si no puede hacer el laboratorio, va a mandar al centro de referencia, que en este caso es el INLASA. Volteamos la página. Aquí está la concentración inhibitoria mínima. Se puede hacer por Epsilon test o se puede hacer por microdilución. ¿De acuerdo? Ustedes solo fijen la idea de que se tiene que hacer concentración inhibitoria mínima si los halos son iguales o menores a 19 milímetros con la oxacilina. Corremos la SIM o concentración inhibitoria mínima para penicilina y para una cefalosporina de tercera generación, cefotaxima o ceftriaxona, que son las que más se utilizan en Bolivia. ¿Por qué? ¿Por qué sucede este fenómeno? Hemos dicho que hay PBPs de baja afinidad que están mutando. Miren, basta que mute la PBP 2X y automáticamente yo voy a ver que además puede mutar la 2B y entonces ya caí en un estado intermedio por concentración inhibitoria. ¿Listo? Con dos PBPs que se han modificado, esto para la penicilina. En cambio, para la cefotaxima, una cefalosporina de tercera, con una PBP, la 2X que cambie, mute, se modifique, se remodele, ya caí en comportamiento intermedio, que es la frontera entre lo sensible y lo resistente. Por lo tanto, ¿qué pasa si sobre esas dos mutaciones para la PENI se suma una mutación en la PBP1A? O sea que mutaron 1A, 2X, 2B. Ah, pues ahí tengo ya resistencia clavada a la penicilina. ¿De acuerdo? Y en ese caso, obviamente, el halo para la oxacilina ha debido estar por debajo de 19 milímetros, ha debido estar en 14, 10, 12, y por eso hemos corrido la concentración inhibitoria, y si muestra que estas tres PBPs, por el número más alto, en todo caso, el punto de corte, se hace muy alto, decimos, ya han mutado tres PBP. Para la cefotaxima, ya mutó la 2X, muta la 1A y salta la resistencia automáticamente. ¿De acuerdo? Aquí está entonces. Muta una PBP y hay resistencia a la oxacilina. Mutan dos PBP, se caen las cefalosporinas de tercera generación. Mutan tres PBPs y salta la resistencia a la penicilina. Y si estas otras dos mutan, salta la resistencia al imipenem. A nosotros nos interesa fundamentalmente esta y esta. Por eso hacemos el tamizaje de oxacilina, porque permite adelantarnos a lo que estuviera pasando con esta cepa de neumococo. Nuestro temor es de que el año 2007 apareció esta cepa del serotipo 19A en Estados Unidos, porque esta cepa 19A es multiresistente. Tiene resistencia a la penicilina, a la amoxicilina, a la cefotaxima y a la eritromicina. Es una multidrogo resistente. ¿Por qué nos hemos asustado? Miren, porque en Bolivia, aquí está la 19A, está en Bolivia, circula. Es más, en el trabajo que hizo Sosa Delgado y et al., ellos encontraron que precisamente una de las cepas frecuentes en Bolivia es la 19A, que es justo la multidrogo resistente, ¿de acuerdo? Y menos mal que las vacunaciones que se iban dando, las coberturas eran buenas, porque la vacuna sirve para la 19A, está entre las de la 13 valente, ¿de acuerdo? Así que por lo tanto, qué bien que entró la vacuna, qué bien que vacunamos a nuestras guaguas y a nuestras personas de la tercera edad, porque les estamos en todo caso ayudando a que no se choquen con esta 19A que es tan peligrosa. ¿De acuerdo? Y miren, se ha vuelto tristemente famosa la 19A en Latinoamérica. Está casi en todos los países y eso es peligroso. Por eso la vacunación es obligatoria. ¿Listo? ¿Por qué la 19A se entró tan fácilmente? Porque hay exagerado consumo de acitromicina. Como nos da miedo, pena, ponerle una inyección a un niño,
administrarla parenteralmente vía intramuscular, etcétera, preferimos darle acitromicina por vía oral. ¡Qué desastre! Igual que las cefalosporinas orales. La 19A entra allí donde se utiliza acitromicina en grandes cantidades. Pero eso no es todo, sino que además acitromicina y claritromicina son los mejores seleccionadores de resistencia a macrólidos. Los países donde se usa mucho acitromicina, Bolivia es uno de ellos, le tenemos amor a la acitromicina, lamentablemente la resistencia, todo el paquete de los macrólidos, diritromicina, que son las que tenemos en Bolivia, se quema todo, ¿de acuerdo? Y ese es el gran peligro. Ahí está. La claritromicina selecciona mecanismos interesantes de resistencia por metilasas, ¿listo? Y la acitromicina por sistemas de flujo. Y ustedes ya saben, a otra clase les he de mostrar este resultado de la evaluación, un resultado de señor Javier Quesada, que está internado, es una persona mayor y es de la tercera edad, ha hecho una neumonía clínicamente hablando, queremos saber si podemos utilizar betalactámicos o no, ¿de acuerdo? Entonces miramos lo que ha sucedido y bajo microscopía, abundante presencia de leucocitos, perfecto, significa que ese esputo es bueno, hay presencia de diplococos gram positivos en cadenas, hemos dicho que son diplococos, así que vamos bien. Hay un aislamiento primario después de 24 horas de incubación a 35 grados y 7% de CO2 en agar sangre, abundante desarrollo de colonias bacterianas alfa-hemolíticas, dijimos. A la tinción gram diplococos gram positivos capsulados. Pruebas de identificación, catalasa negativa, optoquina positiva. Ya está. Ya tiene nombre y apellido la bacteria, ¿no es cierto? Si yo sigo esta conferencia y si me pasan este resultado, ya no necesito decir, y a ver qué bacteria es. Ya sé, es un Streptococcus pneumoniae. Catalasa negativa, optoquina positiva. ¿Recuerdan? Y justo, aquí está su identificación, Streptococcus pneumoniae. Y qué bien, está con antibiograma más. Veremos su antibiograma. Penicilina sensible. Sí. Sabemos que le han tenido que poner el disco de oxacilina. Entonces, por lo tanto, el halo ha debido ser 23, 20, o sea, por arriba de 20 milímetros, para que diga eso, ¿cierto? A ver, cefotaxima sensible, sí, significa que con la oxacilina el halo estaba por arriba de 20. Ceftriaxona sensible cumple. Gentamicina sensible, error. ¿Por qué? Porque no usamos gentamicina para neumococos. Su acción es pobrísima en estreptococos. Aquí el laboratorio se equivocó, ¿cierto? Os voy a decir, no le voy a seguir al pie juntillas y voy a querer utilizar gentamicina, no tiene sentido. Si sé que su acción es pobre sobre estreptococos. Aquí el laboratorio se equivocó. Cloranfenicol sensible va bien. Acitromicina sensible, claritromicina sensible. Ajá. Cotrimoxazol resistente puede ser las sulfas. Hay mucha resistencia en Bolivia en los neumos hacia las sulfas. Tetraciclina resistente, sí, le puedo creer, está bien. Ampicilina sulbactam resistente, ya no le creo. Por lógica. ¿Por qué? Porque si estaba todo esto bien hecho, este es betalactámico. Se supone que esto debería ser sensible. ¿Sí o no? Si aquí han hecho la oxacilina y estaba todo por arriba de 20 milímetros, por eso todo lo han puesto como sensible y está bien, todo lo que es betalactámico. Peni, cefota y ceftriaxona. Perfecto, perfectísimo. Pero miren cómo se arruinó todo a la hora de ver la ampicilina sulbactam resistente. No, no puede ser. Ha habido un error en el laboratorio y peor cuando miro aquí abajo dice comentario por hacerlo mejor, tamizaje de oxacilina 18 milímetros. No, porque si era 18 milímetros entonces probablemente estas tres primeras deberían haber salido con resistencia.
o estaba debajo de 20 milímetros. ¿Sí? Y aquí sí, esta sí sería creíble, porque obviamente estaba por debajo de 20 milímetros. Así que necesito conocer esta información, porque si yo no conozco esta información y me guío por lo que dice este antibiograma, imagínense la barbaridad que voy a cometer. Le voy a dar a lo mejor a mi paciente penicilina o le vamos a dar una cefalosporina. Es una persona de la tercera edad con un cuadro neumónico. Le aplicamos su ceftriaxona en vía parenteral pensando que voy bien, cuando a lo mejor esto es verdad y es una cepa ya que entró a la resistencia y le corro la concentración inhibitoria mínima, porque este tamizaje de 18 milímetros me está diciendo que está por debajo de los 19 milímetros que ya hemos marcado como cepas SDP, sensibilidad disminuida a la penicilina. ¿Se da cuenta de lo que le va a pasar con el señor Javier Quesada? En 48 horas va a terminar de hacer un cuadro séptico y en 72 horas va a estar en posición horizontal, dirección Garita de Lima, con sus manacos verticales, su abrigo de madera, con banda y con flores por detrás. ¿Quiénes han hecho que este paciente se pierda? El laboratorio, que ha hecho muy malas cosas, y nosotros, que nos olvidamos de la clase de neumococos que la habíamos tomado el día de hoy en nuestra clase de microbiología. ¿De acuerdo? Muy bien, son las 6:05, hora de concluir nuestra clase. Voy a salir de la pantalla y simplemente les he de agradecer por la atención que han dispensado y están viendo qué importante es conocer esta información, ¿cierto? Muchísimas gracias. Gracias por los aplausos. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Tengan un buen descanso. Muchas gracias, doctor. Muchas A gracias, ustedes doctor. Hasta las luego. gracias. Gracias, Gracias, Noé. doctor.